estamos. Hoy me puse la camiseta. Bueno, vamos a presentar entonces la conferencia número 4 de Foucault, una presentación, una primera mitad hoy, donde yo les voy a mandar el texto de trabajo práctico, y la segunda mitad vamos a ver si el viernes que viene, porque el viernes que viene no tenemos encuentro, el otro. Bien, y ahí terminamos las 4. Después, en el segundo video les doy indicaciones sobre el trabajo en grupo. Yo estuve mandando las resoluciones de los trabajos prácticos anteriores, del de Pinot. Espero que no hayan tenido problema. Cualquier cuestión me lo dicen la próxima semana a partir del martes. ¿Bien? Bueno, la conferencia 4 de Foucault tiene un concepto de sujeto que yo traté de adelantarlo en la clase anterior, en el video anterior, que tiene que ver con una modificación respecto a la modernidad, ¿no? El concepto de sujeto contemporáneo es una construcción de prácticas y discursos sociales. Quiere decir que diferentes prácticas y diferentes orientaciones políticas constituyen tipo de subjetividad. Voy a hacer un pequeño desarrollo superior al que di la otra vez. Una vez que queda claro que los sujetos son como construcciones internas de los cuerpos y los individuos, habría que pensar también cuál es la característica que primó en la concepción moderna. El sujeto moderno tenía características determinadas: autocentrado, lúcido, capaz de progreso interior y social, o sea, interior-exterior, centrado en la razón como su principal elemento de desarrollo y de progreso, y capaz de insertarse en un tejido social y hacerlo desarrollar de una manera mayor. Ese concepto de sujeto es el que parece que suena bien, pero que está muy vinculado con los acontecimientos a partir de mediados del siglo pasado, de la Segunda Guerra Mundial y los totalitarismos. Se han preguntado muchos filósofas y filósofos, miren hasta dónde puede llegar la razón al ser humano y a la sociedad. Bueno, dentro de esas discusiones sobre ese tipo de subjetividad que fue hegemónica en la modernidad, ingresa el texto de Foucault y él va a tratar de demostrar cómo se construyen subjetividades a partir de prácticas y discursos. Él se va a remitir específicamente a lo que él denomina la sociedad disciplinaria, que a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX se consolidan en Europa y en el mundo. Esta sociedad disciplinaria se caracteriza por una específica formación o concepto de sujeto que Foucault es el que va a desarrollar. Acá me gustaría hacer una aclaración. Hablo rápido porque yo planeo hacer los videos cortos por lo que me habían pedido en uno de los grupos. Una aclaración en el siguiente sentido. Foucault va a hablar del sujeto criminal y de las instituciones en torno al sujeto criminal, pero no nos confundamos. A él en el fondo no le interesa específicamente el sujeto criminal, como a nosotros tampoco, para esta materia, ¿no? Específicamente no nos interesa, sino se interesa en sí. Lo que le va a interesar a Foucault plantear es mostrar cómo se van formando subjetividades a través de las prácticas. El que le toca al análisis es el sujeto criminal, pero la idea es que nosotras y nosotros podamos hacer una transferencia a la construcción de subjetividades en la práctica educativa. Eso no está en Foucault y vamos a tener que hacerlo nosotras y nosotros. ¿Bien? Bueno, Foucault plantea que a finales del siglo XVIII y siglo XIX se dio en Europa, en Francia y en Inglaterra sobre todo, una modificación de la ley penal que implicó un cambio de concepto respecto a lo que es el sujeto criminal. Básicamente, hubo un primer desplazamiento que tenía que ver con una ley basada en la ley divina o en los mandamientos, y violentar eso era el sinónimo de lo criminal. Pero dice que hay una modificación cuando se establecen leyes y de pronto el Estado o las sociedades empiezan a ser el elemento que hay que defender y en el cual se mide lo criminal o no. Entonces, de lo religioso, del matriz religioso, se pasa a la sociedad como el bien que hay que preservar, y en base a eso se establecen leyes, y el que viola la ley porque perjudica a la sociedad, en el fondo es el entendido como sujeto criminal. En eso él muestra 4 castigos que han surgido en esa época, que era la deportación, sacar a la persona que cometió el crimen fuera de la sociedad;
la humillación pública o mostrarlo o el escarnio, como en la película El perfume, donde lo exponen al criminal, la pena de talión, que es hacer en el propio cuerpo el propio delito que la persona cometió, por ejemplo, deformó la cara, mató, pena de muerte o sacarle un órgano, un ojo. Y por último, los trabajos forzados, ¿no? Que es reivindicar a la sociedad a través de un complemento de trabajo. Estos 4 castigos están relacionados con lo que es defender la sociedad, deportar, pena de talión más o menos, pero el trabajo forzado, o sea, es volver a reinsertar en la sociedad aquello que se le quitó. Si lo pensamos, es un poquito racional y lógico que se pueda entender la criminalidad o el sujeto criminal a partir de este concepto. Pero él nota que en Inglaterra y en Francia se dieron un desplazamiento muy singular. Ya no es considerado criminal aquel que daña a la sociedad, sino aquel que es virtualmente peligroso. Atención con este detalle. Foucault empieza a observar que en discursos, desarrollos textuales de la época, empiezan a surgir concepciones y comprensiones que entienden que criminal es aquel que es potencialmente peligroso para producir un daño social. El concepto de peligrosidad comienza a colocarse en el centro de la escena para pensar la criminalidad, y se da simultáneamente una transformación donde aparece una nueva forma de castigo que no estaba vinculada con las otras, que es la prisión o el encarcelamiento. La clave de la prisión o el encarcelamiento es que la persona que comete un daño se lo separa de la sociedad y se lo mantiene aislado por si lo vuelve a cometer. De alguna manera, el elemento virtual empieza a estar en el centro de la escena para pensar el castigo. Foucault dice que esto da cuenta de un nuevo concepto de sujeto criminal, ya no basado en lo social, sino en lo virtual. Quiere decir, en lo que es capaz de hacer. Como esa película de Tom Cruise del futuro, no me acuerdo bien, Minority Report, donde salen a cazar a los criminales antes que cometan el crimen, que es de Steven Spielberg. Bien. La clave de esto es que, dice Foucault, van a surgir contemporáneamente a la prisión y a este concepto de sujeto criminal un conjunto de instituciones aledañas o paralelas que sirvan para poder ceñir a este sujeto potencialmente peligroso y evitar que el crimen se cometa. Entonces, acá es donde ingresan los hospitales, la psiquiatría, las ciencias humanas, la educación, el sistema educativo y escolar, o sea, todas formas que implantan o forman subjetividades para evitar que virtualmente sea peligrosa. Para Foucault, el nacimiento de las instituciones europeas escolares está vinculado con un nuevo concepto de sujeto que es producto de una comprensión relacionada con el ámbito del derecho y las penas. En ese marco, él estudia a un arquitecto que es Bentham, que presenta el modelo panóptico, ¿no? ¿Qué le parece que es representativo de esto? El modelo panóptico es un modelo arquitectónico donde hay una torre en el centro y un conjunto de celdas alrededor en forma de anillo, donde el guardián de la torre vigila a todas las personas, pero estas personas no lo pueden ver al guardián de la torre. De esa manera surge, panóptico quiere decir ve todo, ¿no? Pan óptico. Puede ver todo, pero no todos pueden verlo a él. Y él dice, eso ejerce el poder del espíritu sobre el espíritu. Cuando habla de esa frase, se refiere a esto, el espíritu es lo no material, lo no corporal. Quiere decir aquello que no se puede ver. ¿Por qué? Porque si los que son prisioneros no pueden ver al que los vigila, se empiezan a autovigilar. Por eso es un poder del espíritu sobre el espíritu. Calculan que alguien los puede ver. Él dice que este modelo de vigilancia unilateral es el modelo que empieza a implementarse en las instituciones para poder corregir, vigilar y controlar a todas las individualidades
para su potencial peligrosidad. Y esto se empieza a insertar en el dispositivo escolar. Una alumna me contó una vez que en su vida escolar, cuando rendían examen, había profesores que se ponían atrás para que no los vean, o que se ponían más perversamente anteojos de sol. Eso representa el modelo panóptico. Este modelo, que forma parte de la sociedad disciplinaria y de control, es el que Foucault va a desarrollar para dar cuenta de las nuevas formaciones de subjetividades y de control que hay en la sociedad disciplinaria respecto a la población y a sus integrantes. En ese marco, la escuela cumple un rol de vigilancia, control y corrección, que es el que Foucault va a desarrollar mejor en las conferencias y que nosotros vamos a ver con detenimiento en el próximo video. ¿Bien? Ahora les mando el trabajo práctico y la próxima semana o la otra completamos este abordaje de la conferencia 4. ¿Bien? Buena semana para todas y para todos.